Citas es Restauración en tu vida, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja. Restauración, comenzamos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes semana a semana en su programa Restauración. No saben lo feliz que nos hace poder venir los sábados. Aparte, este sábado en especial, bueno, yo soy muy fanático de los sábados soleados, donde el clima está caluroso, porque la verdad yo no soy muy fan de la lluvia, y más porque la lluvia aquí en Puebla nos inunda muy feo, pero damos gracias a Dios por un día más en que nos permiten llegar a sus hogares, que nos regalan una hora de su tiempo para poder escucharnos. Les recuerdo los números, es el 273-3301 y el 273-3302. En esta ocasión les va a contestar Alexa, que amablemente nos está ayudando en el teléfono, y tenemos, como siempre, cada semana, ya saben que es tradición de este programa, tenemos regalos, pero en un momentito les vamos a decir qué regalos son y cómo se los pueden ganar. Antes me gustaría presentar a las personas que tengo en esta cabina, en particular a una que es la doctora favorita de este programa, cómo nos bendice cada vez que viene. Doctora Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Hugo, y gracias a todos, gracias a ustedes que están aquí. Esperamos puedan abrir sus corazones para que llegue la palabra de Dios a sus vidas. Así es. De igual forma tenemos a 3 señoritas aquí en la cabina. Voy a empezar con la señorita de mi mano derecha. Hola, mi nombre es Claudia Chávez y es un gusto estar con ustedes como cada fin de semana. Hola, ¿qué tal? Soy Yaneli Gregorio y estamos muy contentos de estar aquí compartiendo. Hola, mi nombre es Susana Romero, muy buenas tardes. Así es, yo creo que de una vez vamos a anunciar cuáles son los regalos, para que nos puedan marcar, les vuelvo a repetir, al 273-3301 o al 273-3302. Yane, ¿cuáles son los regalos que tenemos? Pues tenemos varias sorpresas, tenemos 2 discos muy interesantes, uno de Gateway Worship, otro de Jesucristo es el mismo. Están muy padres, es música, pues sí, en parte contemporánea, música bastante alegre. Y también tenemos 2 libros, uno que se llama El enojo de Gary Chapman y Familias confiadas del Dr. James Dobson. Ok, entonces como bien escuchaste, tenemos 2 libros y 2 discos. Lo que hacemos en este programa es la dinámica de siempre. Tú nos llamas al 273-3301 y le dices a Alexa que quieres participar para la rifa. Y pues hacemos aquí una pequeña rifa bien sencilla, entonces pues ya tienes muchas oportunidades de ganar. Yo te recomiendo que nos hables en estos cortes, porque muchas veces ya estamos a punto de regalarlos y ahí vienen corriendo los últimos papelitos. Entonces, para que tengas oportunidades de ganarte y ya asegures un lugar en nuestra rifa, pues llámanos al 273-3301 o al 273-3302. Hoy tenemos un programa muy especial al que le hemos titulado La ausencia de los padres. Y pues muy probablemente México sea uno de los lugares donde más se vive este tipo de situaciones, en particular con la figura paterna. El 10 de mayo en México es día nacional, es un día festivo, es un día donde las personas no trabajan, es un día increíble, pero cuando es el Día del Padre es así como que, pues órale, ¿no? Qué bueno, sí, qué chido. Pero la verdad es que México tiene este problema, ya no sé si llamarlo cultural o no sé cómo llamarlo, de que muchas veces los papás tienden a dejar sus hogares, a dejar a las mamás solas, y esta es una de las razones por las que las mamás son muy celebradas el 10 de mayo, porque pues muchas historias conocemos de esas mamás que tenían 3 hijos, 4, 5, los que tú me digas, y trabajando súper duro, logra sacar a todos sus hijos adelante porque el papá los abandonó, o porque el papá era un alcohólico, o porque el papá nada más los engendró y después se desapareció, y esta historia pienso que en un país como en México se repite muy seguido, en un país como el que tenemos, la historia del papá que era a lo mejor violento, que golpeaba a la mamá o que abandonó el hogar. Es una historia que constantemente vemos, si bien es cierto que también el abandono por parte de las mamás sucede, y tal vez sea el caso tú que nos estás escuchando, pero pues usualmente es más la figura paterna. Pero hoy te quiero empezar, antes de darle el micrófono a la doctora Ana, a platicándote de una historia, y esta es la historia de David. David fue uno de los más grandes reyes
del pueblo de Dios que fue Israel. Pero cuando David fue elegido como rey, un profeta llamado Samuel fue a su casa, y cuando llegó a la casa de David y conoció a su papá, pues su papá, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Le presentó a sus primeros 7 hermanos antes que David. El problema es que David había sido el producto de un adulterio de parte de su papá. Y esto provocó que su papá lo rechazara, lo hiciera menos, que no lo quisiera tal vez tanto como a sus otros hermanos. Pero Dios tiene algo especial con todos aquellos que han sido de alguna forma menospreciados, que han sido de alguna forma hechos a un lado. Y quisiera leerte lo que está en 1 Samuel 16:7, y dijo: pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni en lo alto de su estatura, porque lo has desechado, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Sabes, tal vez muy probablemente tú seas una persona que sufrió abandono, rechazo, que tal vez no conoció a su padre, pero hoy te quiero decir, abriendo el programa, Dios te ama porque Dios ha visto tu corazón. Y bien sabe que tal vez tú puedas tener heridas en tu corazón porque te sientes abandonado, porque tal vez no tuviste la figura paterna en tu casa, pero sin duda tú puedes tener un futuro excelente en las manos de Dios. Y doctora Ana, para tristeza de nuestro país es muy común ver hogares donde los hijos se crían solos, donde claro, tal vez los papás están presentes físicamente pero emocionalmente distantes. Así es. Y cada vez es más, desgraciadamente cada vez es más. El rol del papá en la familia, tanto el rol del padre y de la madre es muy importante, y pues deberían estar juntos, pero en este caso y en esta sociedad que vivimos actualmente, la cantidad de divorcio asciende a 68.97%. Es decir, 65% estábamos el año pasado, ahora estamos en el 68.97%. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nuestros hijos están creciendo, o muchos de los hijos están creciendo con la ausencia de esa carencia de estructura que tiene que tener un ser humano para crecer sanamente. Entonces, definitivamente tenemos que reestructurar nuestro interior como mamás, como papás, y tenemos que reestructurar a nuestros hijos para que acepten esta situación. Quiero informarles que cuando hay una ausencia generalmente de padre, hay una serie de consecuencias o causas en los niños. Les voy a decir algunas. Hay bajo rendimiento académico, en muchas ocasiones hay problemas para relacionarse con el otro sexo, hay factores de riesgo en la infancia. Las últimas estadísticas nos informan que los niños con falta de figura paterna son 5 veces más propensas al suicidio, 20 veces más propensos a desórdenes de conducta, 9 veces más propensos a abandonar el estudio, 14 veces más a ser abusados o abusar sexualmente, y 10 veces más propensos a sustancias tóxicas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos niños tienen riesgo, más no estoy diciendo que va a ocurrir esto. Hay 2 factores que son muy importantes para que esto suceda, tanto el factor desencadenante como el determinante. Hay madres que son espléndidamente maduras y tienen hijos con ausencia de padre que son muy, pero muy buenos hijos, ¿sí? Entonces hay muchos factores que lo desencadenan, pero obviamente sí hay un riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Dice que el 41.5% de los 27.6 millones de hogares que hay en México carecen de esa figura paterna. Así es. Es algo sorprendente porque es casi la mitad de las familias en México carece de esa figura paterna. Y como usted lo decía, doctora, hay madres que son muy buenas educando a los hijos, pero creo que siempre va a hacer falta esa figura paterna dentro del hogar, porque el papá es el que establece límites dentro del hogar. Así es, y creo que es algo que es bien importante y que lo estás mencionando. Ahora surgen todo lo que es las familias monoparentales, es decir, nada más viven generalmente con los hijos, o con el papá o con la mamá, pero generalmente es con la mamá. Esas familias monoparentales han ido aumentando y aumentando, como ha dicho Claudia, y realmente aquí el problema no es que
la madre no quiera dar todo el amor del mundo ni dar el equilibrio emocional, es que no puede, porque tiene que trabajar, y entonces la madre no puede proveer emocionalmente o materialmente como quisiera ella sola a sus hijos, y esta es una realidad. ¿Con quién se crían esos hijos? Generalmente se crían con la abuela. ¿Y qué sucede? Pues vivimos con una nueva generación de chavos, no es la misma que la abuela, y esta nueva generación crece con el abandono, pues del papá, el abandono de la mamá trabajando, y sobre todo también es una generación nueva de un siglo XXI que la abuela no conoce y que no puede estar acorde a toda la tecnología que hay, y eso genera un vacío en los niños y una falta de disciplina en los niños para poder acatar a lo mejor los límites de la abuela. Entonces, emocionalmente las madres, y materialmente las madres están en desventaja, porque tienen que trabajar, criar hijos y están solas. Así es, y muy difícilmente una mamá, yo sé que lo hacen y son unas guerreras para hacerlo, y vemos casos maravillosos de que al papá los abandonó y híjole, y el chavo logró la universidad y fue algo increíble, pero déjame decirte, Dios, ese no era el plan de Dios en un principio, y ahorita vamos a decir cómo Dios toma esa figura paterna en nuestras vidas. Vamos a un corte comercial y regresamos. En Restauración, tu opinión. Otros, tal vez es tu caso, bueno, no es mi caso, pero tal vez tú que nos estás escuchando, creciste en un hogar sin esa figura paterna, o incluso puede ser mamá, ¿no? O pueden ser ambos. Conozco casos de personas que crecieron con los tíos, con los abuelitos, porque pues los papás faltaron en algún momento. Y muchas veces tenemos esa tendencia a pensar que nosotros fuimos un accidente, que nosotros no fuimos personas queridas, que el hecho de que estemos aquí pues fue un resbalón y nada más, que somos un error, que somos tal vez este tipo de casualidades que a veces pasan, pero déjame decirte, esto no es así. Cuando Dios te creó con un propósito, Dios tenía un plan para ti. Déjame leerte lo que está en Jeremías 1, en el versículo 5, y dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Este versículo lo que está diciendo es, cuando Dios te estaba formando, Él ya había visto la clase de persona en la que tú te ibas a convertir. Y sabes, Dios no hace basura, Dios no hace errores, Dios no hace personas que le salieron mal, unas bien y otras mal. Dios hace de sus obras algo increíble, algo único. Tú eres una persona única. Entonces no tienes por qué sentirte como un error, no tienes por qué dejar que las personas o incluso tú mismo te digas que fuiste un accidente, que tú no vales, que tú no tienes importancia, porque cuando Dios te diseñó, cuando Dios te creó, Él lo hizo con todo el amor de su corazón, teniendo en mente un gran plan para tu vida. Entonces, algo que tienes que aprender y algo que te queremos dejar es, deja esos pensamientos, porque muchas veces cuando no tenemos padres, o incluso nuestros padres tal vez físicamente están, pero emocionalmente están distantes, nosotros tenemos esta tendencia a pensar que pues no les importamos, que no somos queridos, que a lo mejor fuimos un accidente, pero tú no lo fuiste, porque antes de esas personas que te engendraron, tú tienes un Padre en los cielos, y ese Padre celestial, doctora Ana, no se equivoca y no hace basura, sino hace obras de arte, y cada uno de ellos somos. Así es. Y en Génesis nos habla, ¿no?, de que el propósito de Dios es dar vida, y todos tenemos un propósito, no estamos aquí nada más porque sí, todos tenemos un propósito, y toda la peor circunstancia Dios la puede convertir en luz. Nosotros, así como estuvo la tierra en un inicio, ¿no?, en caos total porque no había orden, y había abismos, vino el Espíritu Santo, ¿no?, por orden de Dios Padre, y Él hizo realmente la luz. Entonces nosotros podemos caminar en orden siempre que estemos obedeciendo y disciplinándonos sobre la palabra de Dios. Y a lo mejor, como decía Hugo, sí, pues naciste, no sabes ni quién es tu papá, se fugó, no sabemos qué fue, pero sí te puedo decir una cosa: tú tienes que creer que tienes un papá allá arriba, que es el más fiel y que jamás de los jamases te va a abandonar. Y cuando hay a lo mejor ciertas tinieblas en tu vida, si te acercas a la palabra, vas a encontrar luz. Y esa luz en abundancia la vas a tener. Sí, y como usted dice, aunque no tuvieras padre ni madre, dice en la palabra que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo Dios te recogerá. Y es una promesa a la que te debes de aferrar. Yo les doy mi testimonio. Yo crecí sin papá.
Entonces, pues finalmente todavía no conocía de Dios, y entonces pues esos vacíos o esas ausencias que pasaba las quería suplir, a lo mejor queriendo tener un novio o queriendo anhelar, o sea, al ver a mis compañeros anhelaba tantas cosas, y pues creo que crecí con muchos complejos, ¿no? Con baja autoestima, era agresiva con mis compañeros, hasta que tuve ese encuentro real con Dios, y entonces pues pude encontrar que aunque a lo mejor mi padre biológico se haya ido y pues no haya estado con nosotros, Dios vino a suplir todos esos vacíos. Y entonces cuando tú te aferras a la palabra de Dios, porque es real para tu vida cuando tú la crees, entonces empiezas a ver un cambio diferente, y entonces empiezas a confiar en que Dios es tu todo, que Dios es tu Padre, y que los planes que tiene para tu vida se van a llegar a cumplir a su tiempo. Y yo te animo que si tú te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes pues enojado, ¿no? Con tus padres, o porque pues muchas veces dices, es que yo no pedí nacer, pero finalmente en Dios ya estabas diseñado para cumplir ese propósito. Y confía en que Dios te diseñó y te formó, entretejió en el vientre de tu madre, y así como dice la Biblia que nos predestinó, tú tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la vas a escuchar? A través de su palabra. A través de su palabra Él te quiere mostrar los planes que tiene para tu vida y para tu descendencia. Y confía en que realmente Dios es un buen padre. Yo lo he visto, que no te lo vengo a decir porque alguien me lo haya dicho, sino porque yo lo estoy viviendo. Que Él es un buen padre para cada uno de nosotros. Así es. Y en Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios: he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos esas palabras de afecto? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que alguien nos diga que somos valiosos, que somos un tesoro, que somos importantes, que no fuimos un accidente? Y esto es lo que Dios te quiere decir hoy, que tú eres una persona valiosa para Él, que tú eres una persona que vales, que eres una persona que fuiste diseñada con amor. Y yo te quiero platicar rápidamente la historia de una persona que se llamaba Esther. Esther fue una reina en su tiempo, pero sabes, Esther nació huérfana y fue adoptada por uno de sus tíos. Pero algo que le enseñó su tío fue a comportarse como una princesa. Muchas veces cuando nosotros tenemos la ausencia de algún padre, siempre tratamos de llenar esos vacíos, como bien decía Susi, a veces doctora Ana, con relaciones, y buscamos el noviecito, pero yo lo que les quiero decir es lo siguiente: tú eres hija e hijo de un rey, y tienes que aprender a comportarte así. No busques el afecto dándole tu cuerpo a una persona que simplemente te está utilizando para su placer. No busques ese afecto que tal vez no recibiste en tu casa, en los brazos de un hombre, en la botella, en una droga, en querer complacer a tus amigos que tal vez te están llevando a malos caminos. No busques en esos lugares el afecto, búscalo en ese Padre Celestial que es bueno, en ese Padre Celestial que, como decía Susi, puedes experimentar su amor. Y definitivamente, doctora Ana, también los padres tienen que aprender a mostrar ese afecto por sus hijos, porque puedes estar físicamente en tu casa, pero tus hijos se pueden sentir las personas más abandonadas del mundo. Claro, y primeramente tienen que los papás, sobre todo las mamás que tienen solo a sus hijos, que no tienen marido, tienen que aprender a perdonarse, ¿no? Las cosas son así, y bueno, esto sigue, ¿no? Siempre el rol materno es importantísimo. Dicen que el rol materno es a lo mejor más importante que del padre, y no, yo creo que los dos tienen realmente su mismo peso. El rol del padre siempre tendrá esta parte de protección, de seguridad, y el rol de la madre tendrá este compuesto emocional, este componente de apego, de ternura, ¿no? Y cuando hay una ausencia, bueno, pues siempre se quiebra una estructura interior, pero bueno, no importa, como decía Hugo, hay que buscar algo importante, y para buscar algo importante tenemos que estar sanos emocionalmente, sanos en nuestros sentimientos. ¿Cómo que sanos? ¿Qué quiere decir eso? Para tener una familia funcional, el hijo se tiene que sentir amado, se tiene que sentir aceptado y se tiene que sentir protegido. Entonces, papás, ustedes o mamá que me está oyendo, usted quiere que su familia, que su hijo, que su hija se enderece,
tiene que tratar de evitar tanto castigo o tanto enojo. Usted puede negociar con su hijo o con su hija para llegar a un punto importante en su disciplina, pero usted tiene que entender que usted tiene que proveer un equilibrio emocional, un equilibrio físico y un equilibrio espiritual. Y quien tiene ese equilibrio espiritual y tiene a Dios en su vida, y usted, madre, es ejemplo de que Dios la saca adelante, que le abra puertas, que siempre provee y jamás se ha quedado sin comer, jamás se ha quedado sin casa, porque Dios ni a las aves, y con las aves les da todo, absolutamente toda la libertad del mundo. Sí. Él prometió cumplir, sí, y llenar todas nuestras necesidades. Les pido, madres, que tomen en cuenta esto. Usted tiene que proveer a sus hijos de de sanas emociones, de sanas elementos físicos, ¿no? Es decir, deporte y demás, y espirituales. Y usted es ejemplo para eso. Si quiere ser ejemplo, que vea a su hijo como lee la Biblia. Cuéntele la historia de Esther que le contó Hugo, cuéntele la historia de David que le contó Hugo, y van a ver que sus hijos se van a empezar a querer enamorarse de esos roles que vivieron, ¿me entienden? Esos grandes héroes de la Biblia. Así es, y ahora sí que también es súper importante que que los padres estén atentos, ya que, en la Biblia también hay un versículo que dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es. Vamos rápido a un corte y regresamos. En Restauración, tu opinión es la más importante. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Y danos tu comentario sobre el tema. Desde pequeño, enseñándole la palabra, el camino. ¿Qué es lo que necesitan también los niños, ¿no? Los padres muchas veces están enfocados en la parte material, la parte económica, que es sumamente importante, pero quizás a veces llegan a descuidar la parte emocional o mental de los niños, ¿no? Y de qué manera los padres pueden ser mejores en esta cuestión. Pues yo creo que, yo lo digo desde mi percepción como hija, y ver a mi papá y sus relaciones también con mis hermanos, pues veo que a veces existe como ciertas barreras que no ayudan a poderte relacionar mejor con ellos. Por ejemplo, hay padres que son muy autoritarios, o padres que son muy autoexigentes, ¿no? Exigen mucho de ellos y por lo tanto exigen mucho a sus hijos, y esta cuestión, pues la verdad lo que crea es pues desconfianza, poca comunicación, aislamiento, bastante dificultad, bastante distancia entre hijos a padres. Entonces, ¿qué sería lo esencial, cómo debería ser un padre, ¿no? Desde su manera de pensar, como su corazón. No sé, doctora, si nos puede ayudar. Yo creo que es bien importante una cuestión. Muchas veces los papás se divorcian, y desgraciadamente el papá cree que también se divorcia a nivel filial, parentofilial, ¿no? O sea, con los hijos. Se desaparece, se divorcia de la esposa, pero también se desaparece de los hijos. ¿Qué tiene la culpa de los hijos de esto, no? Entonces, realmente es un gozo tener un hijo, es un premio de Dios, es un galardón de Dios tener un hijo. Padres, madres, realmente dedíquense a la emocionalidad sana con sus hijos, dándoles buen ejemplo, buena espiritualidad, que los vean a ustedes, que les interesa el acercamiento con Dios. Creo que es bien importante entonces, uno, tratar de no separarnos mucho tiempo de nuestros hijos, sobre todo esos padres fugaces que no saben dónde están. Es bien importante que se den cuenta que sus hijos sufren riesgos si no los ven a ustedes. Asimismo, le hablo a todas las mamás que castigan a sus hijos y que no los dejan ver a sus padres. Aguas, mamás, ellos tienen todo el derecho de poder ver a sus hijos. No hay que ser egoístas, ni tampoco hay que estar todo el tiempo echándole o diciéndole
ve malas cosas de los padres. Hay que entender que eso es la carne, es lo que no quiere el enemigo que nosotros queramos para tener una buena armonía con nuestra familia. La carne funciona con enojo, con ira, con chisme, con una serie de constantes pleitos. Aguas padres, aguas mamá, aguas papá. Hay que tratar de buscar lo espiritual, hay que pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones a llenarnos, y Dios Padre nos va a dar la palabra de sabiduría para poder educar a nuestros hijos. Hay un autor de un libro, estaba leyendo, este autor platicaba en su historia personal, el libro se llama Guardando y Cuidando el Corazón, y este autor platicaba acerca de que un día llegó su hija, y su hija le entregó un dibujo sobre la familia, y la familia, cuando él le preguntó quiénes estaban dentro de este dibujo, él le dijo mi mamá, mi hermana la más pequeña, y dibujó al perro. Pero algo que notó era que había un sol enorme, estaba la casa, pero no estaba el papá. Y cuando le preguntó, ¿y papá? ¿Dónde estoy yo dentro de ese dibujo? La niña le contestó, papá siempre está trabajando. Y a veces como padres no se dan cuenta que están lastimando a los hijos, y que los hijos en su corta edad se están dando cuenta que hay la ausencia ya del padre. A lo mejor tus hijos necesitan hacer un dibujo de esta manera para que tú te des cuenta cómo ellos están viendo a su familia, cómo ven a sus padres. Algunas veces los niños los dibujan tristes. Nosotros que trabajamos con niños los domingos, a veces nos damos cuenta, o en lo personal yo me doy cuenta que hay niños que llegan tristes un domingo, y de momento les preguntas y empiezas a platicar con ellos, a entablar una comunicación, y te das cuenta que hay problemas en el hogar, dentro del hogar, ¿no? El niño está sufriendo porque sus papás se la pasan peleando, o los papás no están y la mamá es la que se hace responsable, y es que no está, papá está viajando o ya no vive dentro de la casa. Así es, doctora. Así es. Y yo lo que les diría hace ratito, añadiendo lo que decía la doctora Ana, no usen a sus hijos como una moneda de intercambio con los padres, porque tal vez los problemas que ustedes pueden tener como pareja, o si ya están divorciados, no usen a sus hijos para vengarse, para ver cómo manipular al papá, ¿no? Y ahora no te voy a dar chance de ver a tus hijos hasta que me des esto y aquello. No uses eso, porque tus hijos merecen la oportunidad de crecer con una figura paterna. Y no le estás haciendo... Pues no le estás dando ningún beneficio a nadie si empiezas a hacer ese tipo de cosas. Entonces no uses a tus hijos, si este es tu caso y tú nos estás escuchando, no uses a tus hijos como esa herramienta para poder conseguir cosas por parte de tu exmarido. Entonces ten mucho cuidado con eso, porque algo que es muy importante es que tus hijos crezcan de una forma sana, ya sea física y emocional, porque las dos van muy, muy pegadas. Y también es muy importante lo que hemos escuchado, ofrecerles tiempo de calidad, no de cantidad, porque muchas veces pues puedes estar ahí, pero te la pasas en tu teléfono, regañándolos, y no dándoles palabras de amor, de aliento, de vida. Si de verdad son padres que sean comprometidos, y también no llenar esos tal vez vacíos con cosas materiales, porque a lo mejor por un momento pues vamos a poder verlos felices, pero después al rato que desaparezca eso, ¿cómo van a ser plenos? Y entonces por eso es muy importante lo que dice la doctora, que espiritualmente también nos alimentemos, porque si los alimentamos espiritualmente bien, entonces van a crecer niños que van a ser quienes son como hijos de Dios, parados en esa identidad de que son amados por Dios, y que aun aunque se les pueda ofrecer todo eso, que ellos sepan claramente que su principal motivo de ser hijos es porque los aman, ¿no? Claro. Miren padres, yo le quiero hablar a todos los padres ausentes que están ahorita y que nos están oyendo en este programa. Por algo nos están oyendo. Muchas veces el hijo es agresivo con ustedes, o tiene menos control con ustedes, o se siente mal con ustedes y no les hace caso. ¿Por qué? Porque realmente se siente lastimado porque no están con ellos. Creo que un hijo lo que necesita de usted, de este padre ausente, es tiempo, es afecto y es aprobación. Nada eleva más la autoestima de un hijo que saber que su padre
que a su padre le gusta estar con él, que se siente seguro sabiendo que el papá le dice que es importante para él y que le da la atención que necesita. Estos padres están enseñando entonces un modelo saludable. Cuando el padre es ausente, genera incongruencias en los hijos, vacíos en los hijos, dificultad en el trato en los hijos. El niño siempre esperará afecto, esperará comunicación y interacción diaria, ¿no? Entonces, padres, esos padres ausentes, ayuden a su hijo a que no tenga ese vacío, no le generen más ansiedad, no se porten completamente indiferentes a ellos. Este desapego afectivo le causa muchos conflictos al hijo. Acérquense, porque ustedes tienen aparte un propósito como padres. Dios les enseña a ser padres a su imagen y semejanza. Acérquense a sus hijos y pídanle a Dios que les dé esa fuerza y esa sabiduría y esa inteligencia para poder ser ejemplo como nuestro Padre Dios. Y también yo les quiero hablar a aquellos que son hijos y que también pues sufren esa ausencia de la figura paterna o de ambas, que es muy importante que perdonen, porque no sé, si ustedes desean tener una familia, primero tienen que romper con eso, ¿no? De perdonar a sus padres que los abandonaron, que pues les hayan dejado ese vínculo pues roto, pero Dios viene a restaurar aquello que se ha perdido. Y entonces Dios finalmente, como hablábamos en un principio, en su corazón está la familia, y entonces Él los quiere ver plenos, pero también para poder estar plenos necesitamos sanar nuestro corazón para poder ofrecer a nuestros hijos ese amor de calidad, ese amor que puede decir también a su pareja: te perdono porque también ya perdonó a sus padres. Y creo que, como dice la palabra, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces a Dios, te trae libertad y te trae sanidad. Y yo te digo a ti que hoy es el momento en que tú puedes, y es la oportunidad en que tú puedes reconciliarte con tus padres, si aún los tienes. Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos. En Restauración tu opinión es... Y luego tus hijos pues, están viviendo en un hogar donde tú no estás, y es una cadenita a veces de padres ausentes, incluso puede ser mamás ausentes, donde pues va de generación en generación en generación, y la razón pues es muy sencilla: ninguna de estas generaciones ha conocido la figura paterna. Tal vez tú que nos estás escuchando y eres padre y te cuesta relacionarte con tus hijos, te cuesta demostrarles amor, te cuesta de alguna forma poder expresarles ese cariño que tú tienes. Es algo tan sencillo como esto: tú no puedes dar algo que no tienes, y algo que tienes que aprender primeramente es a recibir el amor que Dios te da. Antes de ser un buen padre, tú tienes que aprender a ser un hijo amado de Dios. Antes de tú poder expresar ese amor como padre, tú tienes que aprender a recibir el amor que Dios te da. Y yo te quiero platicar una historia, porque tal vez muchas veces tenemos este concepto de que Dios está enojado con nosotros, que nos hemos equivocado mucho, que cómo Dios me va a amar si tú supieras cuántas cosas malas he hecho. Pero déjame decirte, Dios te ama. Y hay una historia muy famosa, muy probablemente una de las historias más famosas en la Biblia, que se llama El Hijo Pródigo. Y esta historia nos habla de un chico que un día le dijo a su papá: ¿sabes qué, papá? Quiero que me des todo mi dinero y me largo de la casa. Y cuando su papá le dio el dinero, este chico empezó a tirar el dinero y lo empezó a malgastar, y cuando se dio cuenta ya estaba en la pobreza, añorando poder comer la comida de unos cerdos. Y él en ese momento entró en sí y dijo: voy a volver a la casa de mi papá, donde pues por lo menos vivía mejor de lo que vivo ahora. Y cuando él regresó, él preparó un discurso para decírselo a su papá y echarle todo el choro para que su papá por lo menos lo recibiera como un trabajador suyo. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, en el versículo 20, dice: y levantándose vino su padre, y cuando él estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Sabes, a veces lo único que Dios necesita para que podamos recibir ese amor que Él tiene preparado para nosotros es arrepentirnos y llegar a sus brazos.
Tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que me he equivocado mucho, he cometido muchos errores, a lo mejor sí soy el padre ausente, sí tengo hijos regados por todos lados, pero nunca es demasiado tarde para que tú puedas recibir ese amor. Tal vez tú estás ahorita metido en el problema del alcoholismo, tal vez estás metido, chica, tú que nos estás escuchando, a lo mejor tú estás buscando ese afecto desesperadamente en tu novio y por eso ya caíste en relaciones sexuales con él, y tantas cosas que muchas veces se manifiesta cuando tenemos esa carencia de amor. Pero lo que hoy te quiero decir es, tu Padre Celestial está con los brazos abiertos, listo para recibirte, listo para que tú recibas ese amor, ese afecto que Él tiene para ti. Tú no vas a poder dar ese amor a tus hijos si tú no antes lo recibes de parte de Dios. Entonces, doctora Ana, hoy es el día definitivamente donde Dios puede sanar esas heridas en nuestro corazón. Así es. Y miren, todos los que nos están escuchando, a lo mejor no tienen un padre ni lo conocen, como han venido diciendo acá sus experiencias, algunas de los que están con nosotros, pero sí les digo una cosa, ¿no? Ustedes tienen que entender, nosotros no podemos juzgar a nuestros padres, ni papá ni mamá. Es posible que ese padre ausente no dispusiera de una adecuada habilidad personal, no sabemos si a lo mejor no tenía una buena autoestima, no sabemos si tenía a lo mejor un equilibrio interno, no sabíamos si era un hombre lleno de miedo, no sabíamos si era un hombre lleno de carencias afectivas, no sabemos por qué no reaccionó. Lo que sí sé es que ninguno de nosotros podemos almacenar emociones negativas, no podemos almacenar a partir del día de hoy más vacíos. Tenemos que cortar con el vínculo que tenemos del sufrimiento pasado y tenemos que sanar esas heridas. Para sanar esas heridas tenemos que arrepentirnos de todo, absolutamente todo lo que nosotros no hemos perdonado. Tenemos que arrepentirnos de corazón, llorar de veras de arrepentimiento para que Dios nos perdone y nos dé otra oportunidad. Y todos esos vacíos mañana ya no van a existir en ti. El que va a llenar ese vacío es el gran Espíritu Santo que te está buscando, y por eso me estás oyendo y nos estás oyendo ahora. Así es, te quiero leer un versículo rapidísimo. Dice, más a cuanto los... Voy a leértelo en la versión nueva, versión internacional. Dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Que si tú crees en Jesucristo, te da el derecho de ser un hijo de Dios. Eres llamado hijo de Dios y Él te puede amar, Él puede entrar en tu corazón. Simplemente tienes que darle la oportunidad de conocerle y buscarle a Él para que Él pueda sanar esas heridas, para que Él pueda sanar esa ausencia del Padre y Él venga a suplir con su amor esa ausencia. Así es. Ya para concluir, estos recientes meses les hemos hablado mucho sobre el perdón. Y tal vez, como decía Susi hace un ratito, tú fuiste abandonado, tú no conociste a tu papá, pero la restauración va a empezar cuando perdones a esa figura paterna. Sí, tal vez te abandonó, sí, tal vez no fue el papá que debió haber sido, pero déjame decirte, cuando tú perdones, así como Dios nos perdona, la restauración en tu vida va a comenzar. Vamos a hacer la rifa rápidamente, entonces voy a pedirle a la doctora Ana que agarre un papelito, a Susi. Algo de esto, porque nosotros tenemos un propósito y tenemos que dar fruto y ejemplo a los que están a nuestro cargo y a todos los que están alrededor. Así es, chicas, muchas gracias. Gracias por escucharnos. También le damos gracias a Gio, que estuvo en la consola. Que te habló fue Hugo Rosas. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 6 p.m. Le damos antes las gracias a Alexa, que estuvo en el teléfono. Gracias. Que te habló fue Hugo. A las 6 p.m, acuérdense, el próximo sábado. Nos escuchamos en la 1090 AM. Hasta la próxima. ¿Qué? ¿Cómo que ya se acabó? Se nos fue volando el programa de hoy. Pero tenemos una cita aquí en Restauración, el próximo sábado, en punto de las 6 de la tarde. Te esperamos con un excelente programa aquí en Restauración. XEHE